Tuve que abandonar mi ciudad natal porque, bueno, extorsionaron en ese tiempo a mi familia, lo que son los Zetas. Bueno, eran en ese tiempo los Zetas, ya se disolvieron. Incluso varias personas me decían que era como hikikomori, estas personas que se encierran en sus habitaciones y no salen. Yo era ese tipo de persona y hubo un periodo en el que pues realmente no teníamos dinero, no teníamos dónde dormir ni comer. Siento que eso también me creó la necesidad de hacerme un lugar, aunque sea en redes, que pues es el lugar donde las personas no desaparezco, no dejan de verme, sigo ahí. Entonces, la verdad es que mi hermana mayor, que ya descansa en paz, hace 2 años tuvo uno de sus últimos intentos de suicidio. Yo la verdad comento, en su momento pues no hablaba mucho de esto porque pues era batallas como de mi hermana, pero pues que realmente marcaron mi vida por muchísimos años. O sea, sí siempre era esta idea de, está bien, la veo bien, pero en cualquier momento puede pasar algo. En esta ocasión en Retratos de Autor nos acompaña May Evans, una escritora cuya historia no se puede separar de lo que escribe. Su camino no ha sido nada sencillo. Desde muy pequeña ella se tuvo que enfrentar a situaciones muy complicadas. Inestabilidad, silencio, pobreza, experiencias que no solo la transformaron como persona, sino que inevitablemente se terminaron filtrando en su obra. Antes de empezar, quiero agradecer su confianza por compartir aquí tan personal. No es nada fácil poner en palabras lo que duele, y mucho menos frente a una cámara. Pero justo ahí es donde vive la fuerza de May, en su capacidad de convertir el caos en narrativa, el dolor en sátira y la memoria en una especie de resiliencia. En esta plática hablamos de muchas cosas. Esto es Retratos de Autor, yo soy Alfonso Lázquez y hoy vamos a mirar más allá de las palabras. Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy en el podcast Retratos de Autor. El día de hoy nos acompaña May Evans, quien es escritora y nos va a platicar un poco acerca de toda su vida, de cómo ha logrado este sueño de ser escritora, su trayectoria. Vamos a conocerla un poquito más y pues bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí y gracias también por el interés en mi novela y en mi trabajo. No, muchas gracias a ti. Bueno, pues primero que nada, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es tu historia? Uy, bueno, mi historia es muy larga, sinceramente. Yo nací en Oluta, Veracruz, a 5 minutos de Cayucan, que es donde pasé mis primeros 8 o 9 años de vida. Tuve que abandonar mi ciudad natal porque, bueno, extorsionaron en ese tiempo a mi familia, lo que son los Zetas. Bueno, eran en ese tiempo los Zetas, ya se disolvieron. Así que, pues, debido a esa situación, tuvimos que mudarnos a Ciudad de México y empezar desde cero. Fueron aquí igual como 6 7 años viviendo antes de volver a Veracruz, pero esta vez en Jalapa, y ya de nuevo como con esta vida hecha. La verdad, yo era un poco silenciosa, bueno, no, en realidad en mi infancia hablaba demasiado, pero siento que a raíz de que nos mudamos para Ciudad de México y comenzamos a vivir aquí, es que yo comencé a guardar bastante silencio respecto a mi vida, no convivía casi con las personas, me volví muy de casa. Mi mamá siempre decía que era como huraña o incluso varias personas me decían que era como hikikomori, estas personas que se encierran en sus habitaciones y no salen. Yo era ese tipo de persona. Fue ya cuando volvimos a Veracruz y nos establecimos en Jalapa que comencé, de por sí pasaba mucho tiempo en redes, por lo mismo de que no era alguien que socializara en persona, que me empecé a interesar por motivos muy graciosos en Wattpad y en lo que se podía hacer ahí, que comencé a escribir por diversión y bueno, terminé estudiando creación literaria y dedicándome a esto. Ok, digamos que en ese proceso donde vas a la Ciudad de México, te encierras como en un mundo aparte, pero ¿esto habrá sido por el tema de tu entorno? O sea, del entorno que tú conocías, que de pronto tuviste que emigrar a otro lado. Sí, siento que era como mucho esta sensación de no pertenecer o no estar suficientemente tiempo en un lugar, porque algo que pasa cuando dejas de improviso tu ciudad es que es muy difícil encontrar de inmediato dónde rentar.
Así que a veces por necesidad terminas llegando a un espacio en el que no te pones a considerar luego distancias, a los vecinos. Teníamos siempre problemas con vecinos y hubo un periodo en el que pues realmente no teníamos dinero, no teníamos dónde dormir ni comer. Yo recuerdo que en ese tiempo solo habían comprado un refrigerador y comíamos de que en la caja de refrigerador. Así que, pues sí, fue como muy choqueante haber venido, pues, de estar en una buena situación a no entender qué está pasando y por qué, pues, escasea bastante la comida. Y sobre todo, por qué nos mudábamos tanto. Al menos aquí en Ciudad de México, puedo decir que nos mudamos unas 5 veces de casa. Y en Jalapa, yo creo que ya me he mudado como unas 7 veces, de que incluso nos pasó que llegamos a una casa y nos dijeron el siguiente mes, cuando intentábamos pagar la renta, que: "Ay, disculpen, es que la hipotecamos y necesitamos que salgan porque ya viene el banco y también van a sacar nuestras cosas", y pues, casi siempre toda mi vida se ha tratado de estarme moviendo y nunca quedarme en un lugar. Así que siento que eso también me creó la necesidad de hacerme un lugar, aunque sea en redes, que, pues, es el lugar donde las personas no desaparezco, no dejan de verme, sigo ahí. Okey, eso está superinteresante porque a través de esa comunidad que tú Sí, empezaste a no, la verdad es que ha sido todo gracias a la comunidad que yo he seguido haciendo lo que hago. súper, súper. Cuéntame un poco ¿cuándo fue tu acercamiento a la escritura? Uy, les digo que es un poco gracioso porque yo en ese tiempo, bueno, yo he sido considerada friki, otaku y un montón de cosas que antes nos hacían bullying por eso, pero hubo un periodo en el que yo me volví muy coleccionista de cómics. Tengo de que cómics muy de los 80, 70, creo que hasta de los años 50, porque me comenzó a interesar todo esto de la ilustración. Pero como estaba en grupos que eran como de fandoms en ese tiempo, había una chica que manejaba uno de los grupos más grandes, y para realizar las dinámicas nos presionaba a todos a darle like y dejar un comentario en su novela de Wattpad. Yo no tenía idea de qué era eso, y se me hacía raro, pero era como que, bueno, si quiero que pase esto en el grupo, necesitamos irle a dejar su estrella. Así que llegó un punto en el que, pues, por más facilidad me descargué la aplicación. Ella solo la usaba para ir a dejar la estrella. Yo no tenía ni idea de qué hacía ni qué era esa historia, no sabía que se podía hacer eso, pero fue que nada más una tarde como que me quedé viendo que se podían escribir y que no necesitabas como que meter dinero o ser un experto para publicar algo, que comencé a publicar simplemente para ver si algo llamaba la atención. Por eso digo, mis propósitos no fueron muy puros en el inicio. Nada más escribía como de que a la gente le interesa esto y ya que no lo borra. Y llegó una ocasión en que subí como una sinopsis en un grupo de Facebook que las personas se interesaron demasiado, llegó casi a 200 comentarios pidiéndome el enlace de la historia y yo no tenía nada escrito. Y dije: "Ay". Bueno, en esa misma tarde no dudé como más de una hora escribiendo un capítulo y lo publiqué, y a la gente le gustó mucho, les estaba haciendo reír. Yo soy escritora de comedia. Okey. Así que eso como que también me animó mucho porque, pues, bajo el contexto de que era alguien muy cerrada, que no socializaba, el hecho de estar haciendo reír a la gente y que me estuviesen pidiendo un nuevo capítulo, fue como: "Ay, okey, lo voy a seguir haciendo", y lo seguí haciendo, y acabé una novela, y escribí otra, y escribí otra. Hubo una que se volvió como, muy viral en ese entonces, que es mi primera novela y la única hasta el día de hoy que tiene en Wattpad a más de 1 millón de lecturas, que a la gente le encantaba y la escribí por 3 años. O sea, sí me comprometí de que decía: "Okey, la gente me está esperando y yo tengo un compromiso". Y siempre he tratado de ser como que muy fiel a mis compromisos, así que yo seguí escribiendo y seguí escribiendo. Hasta que acabé esa novela y genuinamente me dieron ganas de probar cosas nuevas. Probé novela negra, autoayuda, cuentos, pero después de que había terminado como que mi boom, la gente, pues, me dejó de seguir, se desapareció. Y, pues, yo simplemente seguí como en mi camino, fue que decidí estudiar creación literaria, y fue como que en base a las críticas y estar intentando probar cosas nuevas que sí me bajoneé bastante.
Yo ya no encontraba divertido eso y sobre todo por el boom pasado que tuve también sufrí acoso, de que se había filtrado mi número o me marcaban de cada las 4 de la mañana y gente emocionada de que quería mi novela, pero pues no respetaba el límite de que en ese tiempo también era una adolescente, no sabía cómo manejar todo eso. Y pues sí, yo ya no quería seguir haciéndolo, me pareció que ya no era divertido, pero pues sí, mis profesores fueron como de que es que si quieres decir algo, lo vas a hacer en algún momento y no tiene por qué ser divertido, ya esto es ser profesional. Y es entonces que ya comienzo como a centrarme en lo que es la crítica social por medio del humor, la sátira. Y es así que me concentro en lo que son las novelas satíricas y sobre todo mi primera novela en físico está ambientada en México. Y es algo que también yo quería como ir abrazando, porque también me hicieron críticas sobre, el lenguaje de mis personajes, que era muy neutral. Y es que como no convivía mucho con la gente y yo vengo de una familia religiosa, para mí hablar con groserías o usar jerga no era algo natural, y que alguien más me lo señalara y me lo criticara fue como de que, bueno, creo que tienen un punto, no me he puesto como a evaluar mi entorno. Y también eso, yo solo llegué presencialmente a tercero de primaria. Yo, pues, tampoco tuve estas experiencias de ir con amigos, salir a irse de pedas y esas cosas, no es algo que haya vivido, y por eso comencé a escribir también sobre adolescentes y toda esta transición a la adultez. Entonces, hasta tercero de primaria tuviste educación presencial y todo lo demás fue Todo distancia. digital y, pues, todo en casa. Seguí programas de homeschooling y esas cosas y, pues, me aislé de la gente. Y eso pasa hasta que ya tomas, la decisión de estudiar. Sí, pero justo estudié creación literaria durante pandemia. Así que literal mis 2 años fueron modalidad en línea, y luego cuando sí volvimos ya presencial, yo seguía tomando en línea y solo conocí, bueno, sí veía de vez en cuando como al director de la escuela, y sí pasó una ocasión que fui a una de sus posadas de Año Nuevo que, no, era de navideña. Me encanta porque en esta escuela rompían piñatas, pero con libros dentro, que uno iba a donar, así que era como una dinámica muy linda, y a mí me emociona, así que decidí ir a hacer presencia, y mi profesor me llamó agorafóbica enfrente de todos, y así, pero ya luego entendí que el profesor era así, como que hablaba así de todos sus alumnos, y ya me lo tomé más relajada. Pero igual fue como que mi primera experiencia reunida con escritores y gente que quería dedicarse a esto. Hace ratito me comentabas que tu papá te presentó el primer libro, ¿no? Que era uno de negocios. Platícame un poco de eso. Ay, bueno, mi primer acercamiento con la literatura fueron libros de negocios, en especial de Robert Kiyosaki, porque mi papá siempre fue súper fan de Robert Kiyosaki, tenía todos sus libros. De los primeros que me llegó fue El cuadrante del flujo del dinero. Y también me hizo leer Padre Rico, Padre Pobre, El hombre más rico de Babilonia, y no solo a mí, también a mis hermanos, siempre era como de que tienen que leer esto y no sean empleados y sean así, inviertan y así, me da mucha risa. Y yo siempre le decía, es que lees tanto de negocios y luego tomas decisiones muy cuestionables, papá. Después te digo que como vio que me interesaba esto de los dibujitos y así, obvio, pues era una niña, ¿no? Me gustaban las caricaturas. Es que decidió comprarme La carrera de la rata, que fue mi primer cómic sobre negocios y sobre activos y pasivos y esas cosas. Así que para mí la literatura siempre fue como de que eso y, y ya. Yo realmente las demás cosas que leía eran un poco de autoayuda porque también tenía El monje que vendió su Ferrari. Y desde entonces también soy una ávida lectora de libros de autoayuda. Creo que ese sí fue mi gustillo. Y también, pues, religión, es lo que siempre he leído, y creo que es algo que la gente nota en mis libros, que siempre abordo o uso imágenes religiosas para comunicar ciertas cosas. Okey. Por ejemplo, en ese aspecto que tú mencionas de tu gusto sobre superación personal, creo que está un poco plasmado en tus novelas. ¿Cómo Y podrías ahí? bueno, creo que me ha caído mucho la autoayuda, porque siento que es la única literatura que sí bueno, para eso es, ¿no? Para ayudarse, pero me ha ayudado mucho a reflexionar y, pues, a mejorar ciertos aspectos de los que yo luego no tenía como en cuenta.
sobre todo referente a lo que es la empatía, pero también yo siempre he sufrido como ciertas condiciones físicas, entre ellas fibromialgia. Así que, por lo mismo, pues sí he tenido todo esto que es depresión, ansiedad, sí es algo con lo que he convivido, y que realmente a mí la literatura me ha ayudado como una forma de hacer catarsis, y pues la autoayuda también consumirla, pues vuelvo a lo mismo, es como los únicos libros que me mantienen en casa. Yo trato de no leer como que libros muy quistes o ver películas de terror o algo así, porque sé que influye como en mi estado de ánimo, así que incluso si luego me interesan ciertos libros, digo, no voy a tratar de leer esto. Y es la razón por la que terminé escribiendo pues mucho sobre salud mental, al menos mi primer libro y también este trata sobre eventos traumáticos y cómo sobrellevarlos. En mi primer título, justo toco este tema porque el protagonista solo lee autoayuda, porque es como que la recomendación de su psicólogo de que por favor lee esto y no te deprimas más, o sea, no consumas otras cosas. Y pues también siempre ha sido intentar buscar esa balanza entre consumir lo que me gusta y lo que me hace bien. Okey. Digamos que es una especie de autoayuda Sí, el escribir tus libros. sí, no, Cuéntame un poco de Asesinos del Rock. ¿Cómo es que surge esa idea? ¿Cómo es tu acercamiento a? y así de, bueno, ya que estamos ya en más confianza y con temas turbulentos, al menos creo que va a ser la primera vez que lo comente en la entrevista, pero Asesinos del Arte, bueno, toda la idea, el libro es muy rojo y es por el tema de la sangre. A él le encanta el color rojo y él quería hacer una portada roja para su escritora, ya que el libro trata de una escritora y un ilustrador que están tratando de trabajar juntos, pero ella detesta el color rojo. Él lo ama, así que por eso terminó siendo el libro de esta forma. Pero la razón por la que ella no tolera ver el rojo es porque su hermano sufrió un intento de suicidio, un año antes de los hechos que transcurren en la novela. Así que ver color rojo le provoca náuseas, le recuerda pues este evento. Entonces, la verdad es que mi hermana mayor, que ya descansa en paz, hace 2 años tuvo uno de sus últimos intentos de suicidio. A mí nunca me había pasado porque casi siempre quien se encontraba en casa, pues, era mi madre, mi padre, en una ocasión mi hermano menor, pero en esa ocasión era yo la única presente en ese momento y la señora que nos ayudaba con la limpieza, y ella bajó estaba llorando y estaba como toda paniqueada de que no sabía qué hacer. Y pues baja y me está hablando y yo estoy como de que, ¿qué pasó? Y cuando dijo el nombre de mi hermana, yo sabía lo que había pasado y yo recuerdo haber subido, haber entrado al baño, que es igual de la misma forma en que Génesis encontró a su hermano. Yo la verdad comento, en su momento pues no hablaba mucho de esto porque pues era batallas como de mi hermana, pero pues que realmente marcaron mi vida por muchísimos años. O sea, sí siempre era esta idea de, está bien, la veo bien, pero en cualquier momento puede pasar algo. Y era algo que a mí me generaba como mucho pánico. Y haber vivido esa situación de entrar y ver pues todo cubierto de sangre y pues ya después haber vivido eso y llevarla al hospital y todo, sí pasaron meses antes de que yo pudiera como siquiera bañarme bien, porque me bañaba y era como es el momento más silencioso del día, que solo estás escuchando el agua, y era mucho estar recordando, pues, todos estos eventos, y que fueron también en momentos claves de mi vida en que estaba comenzando con mi primer libro publicado, tenía muchos compromisos, y pues, era intentar rendir como a todo esto, pero no podía tampoco escribir de ello, no sabía cómo sacarlo. Y es entonces que empiezo a escribir Asesinos del Arte, como esa forma de ir disfrazando, pues, todo el proceso de mi hermana y también cómo yo reaccioné en su momento a eso. Y, pues, cómo, pues, ella sí siguió con su vida, pero yo seguía como que atorada en ese momento. Y es entonces que lo termino en febrero de este año, que recién como que en ese momento pude hacer como la catarsis de que ella está bien, no le pasó nada, está saliendo adelante, ya es mi momento de también tratar de avanzar. Y es que, pues, ya logró salir de eso y por eso dedico Asesinos del Arte a mi hermana. Mi hermana ya falleció el 10 de marzo,
junto a mi hermano menor y a mi papá y mi mamá en un accidente. Pero, pues, también fue como que todo este proceso del libro, porque, pues, es algo que yo quería entregarles a ellos, ya desgraciadamente no alcanzaron a verlo en físico, pero, pues, la verdad a mí creo que es algo que debo comentar acerca de las batallas de mi hermana, porque puedo decir que el momento en el que se fue, creo que fue el mejor momento de su vida. Ella estaba muy feliz, ella, pues, quería salir adelante, ella ya no estaba en el mismo lugar donde yo estaba, que yo estaba muchísimo más atrás, les digo que apenas estaba como que cerrando ese capítulo. Y la verdad es que cuando a mí me vinieron a dar la noticia, yo no me habían aún dicho nada, pero cuando vi que estaban como que varias personas interviniendo, yo dije: "¿Qué está pasando?". Yo pensé que era, pues, sobre mi hermana, porque era como a quien siempre tenía en mente. Pero, pues, cuando me dijeron todo lo que pasó y al inicio no lo creí, ya después de meses de estarlo procesando, digo, al menos qué bueno que se fue por causas naturales y no porque ella haya tomado esa decisión tan dura. Está sí. Yo quería justo hacer una referencia al tema de la sangre, por eso es que la palabra asesinos, pero también yo hice muchas mezclas de títulos tratando de que la gente entendiera que era una escritora y un ilustrador, pero no encontraba unir estas 2 cosas y que no fuese un título tan largo. Y entonces que dije: "Bueno, ¿qué hacen los 2? Arte". Ok. Y es entonces aquí que entra el chiste de que ninguno de los 2 se considera artista, y es algo que ella comenta en este párrafo que justo está en la portada, Ajá. que dice: "Pero hablando de la vida de un artista, este estaba brutalmente aferrada a vivir, a crear, a romper y cambiar, a sufrir metamorfosis. Porque un creador debe estar dispuesto a ser tanto el verdugo como la víctima, rico como pobre e ingenuo como sabio. Y sí que haberlo vivido todo, sí que haber dicho suficiente, si su inspiración ya no es capaz de tomar forma, su final ha llegado. Ha perdido la capacidad de ser artista". Dice entonces que ella se reafirma: "Por ahora soy solo una escritora". Y es por todo este contexto de que ella ya no se considera artista, no considera que esté haciendo algo que tenga valor artístico, que realmente el arte es muy distinto a crear literatura o ilustrar, porque ilustrar es darle imagen a algo, es crear imágenes. Y es algo que también sufre mucho él, que él siempre quiso ser alguien artístico, él quería entrar a Bellas Artes, por ejemplo, y solo lo aceptaron en diseño. Así que, pues, ambos terminan viéndose envueltos en crear cosas comerciales, en dedicarse a vender títulos, en simplemente cumplir fechas de entrega y hacer todo por dinero, que asimismo se repiten como de que es que yo he asesinado cualquier rastro de arte en mi trabajo. Y ella lo comenta de que no solo he matado como que ese lado artístico, mis pasiones, no he conseguido nada, ah, he asesinado mi propia vida, porque todos ellos se han encerrado mucho en sí mismos y en simplemente, pues, tratar de cumplir. Ok. Digamos que May es ilustradora, es escritora o es artista. Ay, buena pregunta. En el proceso del libro uno se pierde y al menos yo siempre escribo cuando tengo alguna cuestión emocional, porque quiero encontrar una respuesta, quiero encontrarme en ello. Y te digo que fue todo ese proceso como que de un montón de cosas turbulentas y que yo simplemente como para evadir todo lo que estaba viviendo, me concentré en crear y hacer esto y no estoy cumpliendo los números, no estoy consiguiendo esto, me voy a enfocar en seguir puliendo mi trabajo y en conseguir algo mejor. Y me entraba como ese síndrome impostor de, pero ¿realmente estoy haciendo algo bueno o simplemente estoy haciendo lo que a la gente le llama la atención y yo no quiero hacer? Y por eso varios me han comentado, ya ahora que se publicó la novela, que toda la novela es muy negativa, que de primera entrada es como de que no te dediques a esto, no hagas esto es basura, y que rompe por completo las esperanzas de quienes se quieren dedicar al mundo del arte. Y así como que, bueno, le haces y me dicen, pero al final hay un destello de esperanza. Está esta idea de que ya da igual lo que tú consideres, que si quieres decir algo, dilo. Y es algo que, pues, yo como que me guardaba mucho, y ya al final de la novela que te digo, hago esta catarsis de que, okey, quería decir esto. Quería decir lo mucho que amo el arte, lo mucho que amo dedicarme a esto, y que pese a todas las cosas que han pasado, que
me han tirado una y otra vez y que yo digo: "Ya estoy harta", me descubro a mí misma volviéndolo a hacer. Y es entonces que me doy cuenta de que realmente lo amo y no lo puedo soltar, y que si ya te atrapó y tienes que decir algo, entonces dilo. La mayoría me pregunta que, ¿cuál es la comedia de tus libros si solo nos hace sufrir? Y es que yo les digo, bueno, es que yo escribo sátira. Casi siempre la comedia que manejo en mis libros es en realidad burlándome como de lo mismo que escribo o algo así, porque, bueno, en la sinopsis, ella es una escritora de nicho, igual que yo, que, decide publicar una novela de romance, cliché, de oficina, porque quiere que una editorial grande la publique. Y ella en realidad odia el romance, odia escribir cliché, es escritora de ciencia ficción, lo que está haciendo no es lo suyo, y yo prácticamente la torturo haciendo que su historia también sea un romance de oficina y un enemies to lovers, que es algo que ella detesta. Incluyo, pues, esos detallitos que a ella no le gustan, como lo que te decía de la portada, de que no le gusta rojo, no le gustan las caras en las portadas, le parece perturbador que haya como que gente mirándote en su estante. Son esas cositas que trato como que de ir haciendo juego. También, de hecho, la portada de ella, que él termina ilustrando en contra de su voluntad, también es roja, tiene detalles dorados que brillan y todo eso, así que incluso cuando pedí la portada les dije: "Quiero que tenga esto, y esto, y esto, porque es importante". Y en general todo el libro es como está lleno de ironías, el hecho de que, pues, a él no lo hayan aceptado en Bellas Artes, pero sí en diseño, o que, tiene un mejor amigo que se graduó, es ingeniería es ingeniero en sistemas, y se estaba burlando de él por dedicarse al arte, de que: "No, hermano, te vas a morir de hambre". Y otro le dice: "Que tú ni trabajo tienes", apenas se iban a graduar, ¿no? Dice que: "Yo sí voy a tener trabajo, preocúpense si me vuelvo youtuber". Y en el presente es YouTube. Así que siempre trato como que de manejar esas ironías en mi comedia. Que El primer capítulo se llama Notas del subsuelo, porque es una referencia a Memorias del subsuelo. El segundo capítulo se llama Las noches blancas te tienen satisfecho, que es por Noches Blancas, y también hay un capítulo llamado Crimen y Castigo. En general, todos los capítulos hacen referencia a una obra literaria, porque yo realmente quería compartirle a las personas no solo mi interés por lo que es, este lado artístico, sino que también se interesaran en leer otros títulos. Yo no quería solo que se quedaran como de que, bueno, ya te di esta literatura juvenil para que puedas como que comenzar en el mundo de la lectura, pero también te doy distintos títulos en los mismos títulos para que puedas comenzar a consumirlos. ¿Y esas referencias literarias ahora las manejaste en los títulos o hay guiños No, hay ciertas? varios. De hecho, aquí hay un capítulo que se llama Orgullo y Prejuicio, Okey, que, si no me equivoco, Orgullo y Prejuicio, sus primeras líneas, dicen de que es una verdad universalmente aceptada, que toda mujer como que se quiere dar a respetar como que en la alta sociedad, aquí estoy parafraseando, ¿no? sí, Tiene que casarse con un hombre de buen estatus, dinero, bla, 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 ajá. Va por ahí el primer párrafo de Orgullo y Prejuicio. Y este capítulo, que se llama Orgullo y Prejuicio, empieza así: "Es una verdad universalmente aceptada que todo escritor recibe entre el 7 y el 10% de regalías sobre su obra". Y es como empiezo casi siempre los capítulos. Suelo tomar las mismas líneas o jugar un poquito. Por ejemplo, hay otro capítulo que me gusta mucho, que aquí hablo bastante sobre lo que es ser mujer escritora y sobre todo tener pareja, porque, bueno, al menos en la obra, la razón por la que Génesis también está como muy frustrada con su propio trabajo y se considera una vendida, es porque tuvo una pareja que le robó su manuscrito y lo publicó bajo su nombre. Y ella no ganó esa batalla y, pues, el libro está siendo un exitazo y nadie sabe que lo escribió ella. Y es esta idea de ya no puedo escribir algo nuevo y algo mejor, y es por eso que decide como venderse a una gran editorial, simplemente porque quiere reafirmarse que puede también ser grande, aunque le robaron, por así decirlo, su trabajo. okey. Y es este capítulo que se llama Porvenir de recuerdo, que, bueno, sí, tiene como que algunas referencias a lo que es, los recuerdos del porvenir, y es que empieza diciendo: "Estaba allí sentada sobre alguna silla aparente".
el libro de Recuerdos del Porvenir, la protagonista está sentada como en una roca y comenta de que estaba sentada sobre una roca aparente. Por eso estaba sentada sobre alguna silla aparente. En mis recuerdos, en mi memoria sí lo recuerdo, el frío del banco, el sonido de los turnos, las luces sobre mi cabeza, como si estuviese en un interrogatorio. Y es que está sentada junto a su pareja haciendo unos trámites y él al ver su apellido le dice Génesis Zanoli. Y le dice, por un momento olvidé cómo me llamaba, ella misma. Zanoli da su apellido, de él. Y es que se ponen como que a hablar y empiezan a jugar como de que, ay, sí, Génesis Zanoli, con esta idea de que se van a casar. Y es entonces que ella le dice, yo consentí en que risas, Zanoli lo imité. En ese momento no pude arrebatarle la sonrisa y me prohibí borrar la mía, pero mi pecho se decía en una respiración violenta, Génesis Z, soy Génesis Z, soy la escritora Génesis Z. Es como mucho esto de que pues al casarse tú sigas teniendo pues esa autonomía, el derecho de usar tu apellido. Veo como ciertos dotes de poesía que me comentabas. Yes. La poesía está Sí, presente. me gusta mucho. Muy bien. Te iba a preguntar, ¿los nombres de los protagonistas es Zero y Génesis? ¿Qué se de Génesis, bueno, ella incluso lo comenta de que, wow, mi nombre es el comienzo deplorable de la humanidad, es el Génesis. Y de hecho por eso él se llama Abraham, porque es como, es lo que te decía que luego muchas veces uso como imágenes o sentidos religiosos. Por eso es que ella comenta esto sobre su nombre y por eso dije, él tiene que también tener un nombre bíblico. Y es entonces que hago el switch con Cero, porque Cero es muy moderno, pero en realidad no es su verdadero nombre es un spoiler. Cero es el seudónimo que usa como artista y en videojuegos solo está como Cero. Y como artista se encuentra como Cero Arts en Instagram y ella solo le dice Cero porque no recuerda su nombre legal y es lo que le comenta a lo largo de la novela de que estaba en el contrato. Pero ella no lo recuerda y nunca se toma el tiempo de revisar y es como que hasta la mitad de la novela que se entera de su nombre. Pero ella se lo guarda para sí misma en una referencia a Dorian, al retrato de Dorian Gray, de que el nombre es como lo más preciado y lo más romántico que puedes guardar sobre una persona. Súper padre, súper padre. Gracias. Hago muchas referencias literarias. Sí, eso está padrísimo. Eso es muy de artista. Gracias. Sí, pues yo quería que la gente viera que amo el arte. Incluso si luego no me lo escuchaban, digo de que, bueno, al menos yo lo sé. Ok, la transición ahora con la inteligencia artificial, ¿tú cómo la aprovechas para estas dos vertientes que tienes como escritora y como ilustrador? Pues realmente creo que cuando puedo decir que he usado inteligencia artificial ha sido en una campaña de calabozos y dragones para resolver unos acertijos que luego en calabozos y dragones ocupas de que, ay, me das 5 acertijos para simplemente interpretar tu papel. Pero fuera de eso no lo he involucrado en mi trabajo y trato pues de no hacerlo. Más que nada, yo sé que es como el rumbo, pues, a donde va la tecnología, en nuestra época, yo sé que va a ser inevitable que, sobre todo por los tiempos exigentes de las empresas, que no te queda de otra más que para cumplir las fechas de entrega y pues por necesidad, que muchos artistas pues terminan utilizando inteligencia artificial para optimizar el trabajo y facilitarlo. Por mi parte, yo soy más del tipo pues cuando la inteligencia artificial escriba mejor que yo, lo dejo. Porque yo siempre les he dicho de que sí, dibuja mejor que yo. Y ya lo he notado y es obvio porque se nutre de un montón de artistas. Digo, bueno, ya, pero mi pasión es escribir. Y cuando yo he visto al menos los escritos que ha hecho, peca de algo que incluso en nuestras clases me criticaban mucho y criticaban otros compañeros, que es caer en lugares comunes. El escritor siempre debe innovar y debe dejar de decir de que la mujer es como una rosa, que es algo que peca tanto la IA como los escritores actuales porque es muy difícil recrear algo nuevo. Y eso es algo que he notado que le cuesta al menos a la IA en el sentido de literatura y es algo de lo que peca mucho. Y pues el trabajo de un escritor siempre es tratar de decir algo o de crear nuevas cosas. Y sí de nutrirse un montón de artistas y un montón de escritores, pero proponer cosas nuevas, ¿no? Y pues aunque sea, yo digo, en eso todavía eres novata, así que voy a seguir haciendo esto. Yo siempre le he dicho a mis lectores que cuando yo diga, ok, escribí una gran novela a la IA, yo ya voy a dejar esto.
Ya digo, yo lo he usado como para procesos, ¿no? Como cosas Sí, muy... pues es lo que dicen, que pues es más una herramienta. Pero pues ya la gente, bueno, al menos en el sector de literatura, usan mucho la IA para escribir libros completos y venderlos en Amazon. Ok, güey. Así que ahí sí yo digo, eso es más como si fueses una empresa, no eres un escritor, pero pues va por ahí. Oye, ¿y tu acercamiento con Penguin, con Alfaguara, ¿Cómo fue? Pues a la antigua estar mandando el manuscrito y estar enviando la propuesta a ver a quién le interesa. Y fue en realidad por ese lado que mi editora dijo de que, pues nos reunimos en línea y me cuentas de tu novela mejor. Y así de, bueno. Y fue que, pues prácticamente le platiqué sobre todo Asesinos del Arte y de que iba a ser así y va a tener tantas palabras y bla, 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 bla. Y me dijo de que me puedes compartir como los primeros 3 capítulos y yo, te voy a pasar 7. De que tengo ya 7 corregidos, te los envío. Y pues ya fue que entre pláticas y pláticas firmamos la fil pasada, que en diciembre. qué, Sí, sí, entregué el manuscrito en febrero. y qué expectativas tienes con él? Uy, Todas. pues, pues realmente quiero que la gente lo disfrute, que como te decía, se interesen más en lo que es la literatura. A mí me gusta mucho apuntar al público juvenil, pero porque no lo subestimo. O sea, yo sé que son también ávidos lectores y realmente son quienes mejor han entendido mis obras y quienes más conectan, y yo puedo decir que también conecto con ellos. Yo siempre he dicho que mi comunidad es más como de chisme, que llego y les digo de que, ay, nos ponemos a platicar, nos encontramos y es una comunidad muy cálida, así que pues casi todos mis trabajos, realmente mi expectativa es que simplemente mi comunidad abrace mi libro y pues quienes quieran unirse también nos sigan. Súper. ¿Qué mensaje le dirías a jóvenes que tienen intereses artísticos, pero no saben cómo desarrollarlos o que se sienten, no capaces o Uy. o que están enfrentando Pues una situación? yo creo que el mismo mensaje de todo el libro, que es no te dediques a esto, no lo hagas, no te hagas pasar por esto, pero que si tienes la necesidad, si quieres decir algo y de verdad no puedes pensar en otra cosa que no sea dedicarte a esto, entonces hazlo, porque pues te está llamando. No, yo siempre he dicho que la escritura no es como que no es suficiente simplemente querer gustarle a la gente y aclararle a la gente y que la gente querer que la gente te lea, sino que ya llega un punto en el que eso es insostenible, y entonces tienes que sentir que eres como llamado, que de verdad no puedes hacer otra cosa más que dedicarte al arte para decir, okey, entonces puedo soportar todo lo que vaya a pasar en el proceso simplemente porque es lo que quería, y al menos ya sabes que todo lo difícil que era hacer lo que querías. ¿Cuál es tu capítulo más personal? Hay uno en el que digo soy yo y hay otro en el que lloro. Hay un capítulo en especial de él, como ilustrador, que cuenta todo como, cómo comenzó en el mundo de la ilustración, que es algo para mí muy personal y lo puse casi textualmente sobre la vida de él. ¿Cuál es el capítulo? El que me hace llorar es Un crimen y su castigo, porque obvio le dediqué los mejores capítulos a Dostoyevsky, pero ya sobre él habla mucho este muchacho ah, sobre haber empezado por pasión y porque querías intentar cosas nuevas y no poder hacerlo porque desgraciadamente cuando entras a trabajar con editoriales o cuando tal cual ya estás en un trabajo formal, te cierran mucho este espacio de la creatividad, de que tú dices, quiero probar cosas nuevas, así que haces un montón de conceptos y te rechazan todos y aceptan el que menos te gustó, pero es como el más fácil de entender, o yo siempre sí he dicho de que, es que si tuvieran la visión sabrían que este me quedaría increíble, pero como solo ven el boceto, ese no, y no importa cuánto intentes luego, pues, proponer cosas así, te lo van a rechazar y es algo muy doloroso y que muchas veces, pues, vuelvo a lo mismo, te corta la creatividad, que es algo por lo que comencé a combinar en Asesinos del Arte los videojuegos, porque yo quería mostrarle a las personas que también puede buscar fantasía.
Así que por eso combiné estos 2 mundos, porque así también hice varias ilustraciones de fantasía, referente al videojuego, porque también quería que me conocieran por esa parte, no que realmente solo he ilustrado novelas juveniles. Y es algo que él vive, solo ilustra novelas juveniles cuando a él le encanta la fantasía oscura. Y es algo que lo tiene bastante apagado. Es un volcán apagado. Emocionalmente no se siente cómodo con su trabajo y por lo mismo no se siente un artista, simplemente se siente un ilustrador. Y pues es algo que yo quería trabajar, es todo el capítulo en el que lo menciona. Creo que se llama Reflejos estancados, de él, que él comenta aquí que juré a los 15 años que viviría del arte, que abandonaría mi ciudad para estudiar fuera, que una vez tuviese la oportunidad sería un gran artista. Solo necesitaba que me dieran la oportunidad. Había dicho, solo deben confiar en mí. Pero el video no tenía continuación. Es como un video de su pasado, pero pues no se le hizo. Y es como que todo ese cambio. Y acá vuelve a comentar de que se está peleando con uno de sus amigos y le dice de que, pero no, pidió que fuese blanca. ¿A quién van a criticar por esa ejecución? Por supuesto que a mí, porque luego te cambian tus ilustraciones, porque pues son indicaciones, pero uno como ilustrador sabe que eso no conviene y no se ve bien, pero pues no le queda de otra y es lo que él comenta, me van a criticar a mí. Y le dice, ¿y no le sugeriste que lo ideal era usar el color negro? Y se lo hice, ¿y por qué no insististe? Y es que como que se frustra, se calma y dice que la cantidad masiva de correos en los que discutí asuntos similares durante aquel año en que tuve mi primer trabajo editorial inundado en mi mente. Ahora no le había encontrado sentido insistir por el medio hecho de estar acostumbrado a ser un empleado, así fuese un profesional externo. La última palabra no me correspondía. Ni siquiera con mi vista intacta, a diferencia de Monet, porque el capítulo hace referencia a reflejos estancados, a los nenúfares de Bonnet, y es que dice, podría observar los nenúfares estancados de mi mente. Hace tiempo me había rehusado a sacar mis ideas de aquel estado pantanoso en que las dejé hundir. Que pues por eso digo que es como muy personal todo ese capítulo que él habla, él reflexiona sobre qué estoy haciendo. Y ya hablando sobre un crimen y su castigo, bueno, es como que todo esto también de ella, de que por qué estoy haciendo esto, y es que comenta que, bueno, le gana el síndrome del impostor de que mi libro no va a ser un éxito. ¿Y por qué estoy haciendo esto si se supone que era para vender y ni siquiera lo estoy haciendo bien? Y es que comenta de que tal vez el problema no era la historia, mi nombre lo era. Podía culpar al hecho de ser mujer o que no era buena presentando proyectos, que con solo una mirada los editores podían ver el vacío que me caracterizaba. Yo estaba mal. Ese intenso olor de apestosa melancolía no lo podía ocultar ni entre cientos de hojas, y no podían confiar en un autor inestable, incapaz de describir cómo se sentía. Es como todo ese capítulo, pues ella hablando sobre sí misma, que yo digo, ay, es mi capítulo. Esos son los 2 que me definen, reflejos estancados y un crimen y su castigo. ¿Lo tienen todo? Sí, creo que sí. Entonces, ¿Tú quieres agregar algo más? ay, no. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Sobre todo el interés en mi trabajo, en mi persona. Creo que es la entrevista en la que más he hablado sobre mi persona. Casi siempre pues me concentro en mis novelas, pero eso lo aprecio muchísimo porque yo creo que el autor no se puede separar de su obra. Y por mi vida que ya escucharon, está muy ligada a lo que escribo. Todos mis trabajos son muy personales, incluso si parece el libro que menos tiene que ver conmigo, es muy personal. Y pues espero les haya interesado igual el libro y te haya convencido de leer más sobre él. Muchas gracias a ti por el tiempo, por el espacio y por abrirte y contarnos. La verdad es muy agradable, me sentí muy feliz. Quiero agradecer a Penguin Random House por todas las facilidades para poder grabar este podcast Retratos de Autor dentro de sus instalaciones. Quiero agradecer a Emilio Peláez por hacer posible este encuentro y a May Evans por la confianza y por esta gran conversación.